ningún daño me hará. Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está. En él seguro estoy. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor me protegerá, de todo mal cuidará mi vida. El Señor cuidará mi hogar y mi camino desde ahora y para siempre. El Señor me protegerá, de todo mal cuidará mi vida. El Señor cuidará mi hogar y mi camino desde ahora y para siempre. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Se me oye? Bueno, se preguntarán el porqué de esto. Esta semana pasada se celebró el Día Mundial del Niño. En todo el mundo mundial se celebraba. Y como no hemos podido hacer ninguna fiestecita ni nada por el estilo, en clase hemos estado practicando un baile. Si os habéis dado cuenta, es el Salmo 121 en versión para niños, y la verdad es que es una bonita manera de que a través del baile y de las canciones memoricen pues textos que luego ya no se olvidan nunca, porque van por dentro de casa y van cantando "El Señor me protegerá". Y claro, es una manera de alimentarse de cosas buenas. Y nada, espero que os haya gustado y a ver si pronto repetimos con otra novedad. ¿Vale? Un aplauso a los expertos. Qué importante, ¿verdad?, que los niños participen de la vida de adoración dentro de la iglesia y que puedan tener esta oportunidad. Así que, una manera didáctica y pedagógica a través de la música, poder memorizar textos, como se está mencionando. Sabéis que esta semana habéis recibido cada día una cita bíblica, un motivo por el cual agradecer a Dios. Esta semana, aquí en España no se menciona siquiera, pero se celebra en Estados Unidos lo que vendría a ser el Día de Acción de Gracias. Aquí lo que se proyecta son otro tipo de fiestas. Seguramente habéis visto por las noticias, en los escaparates y por todas partes, Halloween. Seguro que sí. Y otro tipo de festividades, el Black Friday, también, más de corte comercial. Ese tipo de cosas sí nos llega. Pero algo como el Día de Acción de Gracias, el cual dirigirnos al Señor y agradecer todo lo que nos da, todo lo que hace por nosotros, eso no se menciona. Pero yo sí quiero hacer mención en este día, bueno, su origen un poco muy por encima, y dedicar un tiempo a agradecer al Señor. Su origen tiene que ver allá en 1620, en un barco zarpó de Reino Unido y llegó a Estados Unidos, el Mayflower, y desembarcaron lo que vendría a ser hoy Massachusetts. Llegaron en pleno invierno, un poco más de 100 personas, en pleno invierno. Y no iban buscando prosperidad, más bien lo que querían era tener libertad, cosa que no encontraban
en Europa y Reino Unido, la intransigencia, intolerancia religiosa hacia aquellos que eran puritanos en ese momento, venían huyendo de esto y buscando un lugar donde comenzar de nuevo. Así que no era tanto buscar prosperidad y este tipo de historias. Llegaron en pleno invierno y muchos de ellos fallecieron por no tener recursos. Los aborígenes, los indios de la zona, los acogieron, les dieron semillas, les enseñaron a cultivar ese primer año, y cuando pasó, llegó la primera cosecha, era calabazas, maíz, ese tipo de que nos enseñaron a pescar, los recursos de la zona, y ellos, en muestra de gratitud, primero a Dios, hicieron una fiesta de la primera cosecha. Agradecer al Señor por todo lo que les había dado en ese momento, a pesar de todas las dificultades que vivieron. Y también invitaron a esta tribu a poder juntos tener esta comida. Y desde ahí se viene celebrando año tras año. Se instituyó tiempo después, pero se viene celebrando una y otra vez. Y como creyentes no vamos a hacer referencia tanto a una fiesta local o nacional de un país, pero sí tenemos el sentido nuestro de dar gracias a Dios por todo lo que hace en medio nuestro, en nuestras vidas, en aquellos que conocemos su salvación. Hay tantas cosas por las que agradecer. Hemos ido diciendo semana tras semana, día tras día, algún motivo por el cual agradecer, y creo que hoy podemos dedicar este tiempo también a dar gracias al Señor. Padre nuestro, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este lugar, de poder en comunión juntos adorarte, exaltarte, a recibir instrucción a través de tu palabra, Señor, y venimos ante ti, Señor, con un corazón humillado, reconociendo quién eres tú, Señor, y con un corazón agradecido también de saber lo que tú haces por nosotros, comenzando por la salvación, Señor, tan grande. Muchas gracias por esto. Muchas gracias porque nada falta a nuestra vida. Muchas gracias porque tú das recursos y provees de recursos allí donde nuestras fuerzas se acaban, allí donde nuestros propios recursos se agotan. Tú de alguna manera abres puertas donde nosotros menos pensamos, Señor, y sigues estando ahí siempre una y otra vez. Incluso en los momentos más oscuros y los que no entendemos, tu presencia sigue estando en nosotros. Así que muchas gracias por esto. También agradecerte, Señor, el que podamos servirte. Gracias porque de alguna manera nos llamas colaboradores tuyos, Señor. Y es un privilegio poder servirte a ti, servir al reino de los cielos en el lugar donde tú nos llamas a estar. Así que yo te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que han dicho sí ante el reto que se plantea por delante para servirte en un área u otra. Gracias por todos aquellos que han venido sirviendo hasta ahora, Señor. Muchas gracias por sus vidas. Y pido tu sabiduría, tu capacitación para poder seguir desempeñando aquello que nos llama a ser cada uno en su lugar, pero que contribuye a la edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Que podamos ser edificados hacia adentro, pero también que podamos ser edificados o extendidos hacia afuera, donde podamos ser aquello que tú nos llamas sal y luz en este mundo. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad una vez más que tenemos de estar aquí, escuchar tu palabra, y nos ponemos en tus manos agradeciendo todas las cosas que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Señor, os bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo
el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Amén, que el Señor os bendiga. La semana pasada empezamos una serie que vamos a terminar hoy, una serie de 2 domingos, y dijimos que era un tema de suma importancia porque tenía que ver con una pregunta con la que en algún momento, algún punto de nuestra vida cristiana, nuestro andar cristiano, si no te habías enfrentado ya con esta pregunta, de seguro que ibas a tener que enfrentarla en algún momento. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde está Dios? En medio de esta situación, en medio de esta experiencia que estoy viviendo, en medio de las cosas que me están rodeando, ¿dónde está Dios? Y estuvimos estudiando un poco esto a través del texto en el que los padres de Jesús fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Os acordáis? Vamos a hacer un poco de memoria para luego enganchar con lo de esta semana. Y estuvimos viendo cómo los padres de Jesús, con Jesús, fueron a Jerusalén, estuvieron celebrando durante toda la semana el tiempo de Pascua, estuvieron participando de las comidas especiales, de las lecturas de la ley, los profetas que se hacían en aquel momento, de el tiempo devocional, canciones o lo que sea. Cuando terminó el tiempo de fiesta, decidieron volver a su lugar de origen y empezaron a caminar. Y fue después de lo que se caminaba más o menos todo un día de camino, que dijimos que eso era más o menos unos 30, 40 kilómetros, después de todo este camino empezaron a buscar a Jesús. Y se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Uy, ¿y dónde está Jesús? Y empezaron a buscarlos entre la multitud que iban haciendo el camino, y como no lo encontraban, entonces volvieron a Jerusalén, porque fue donde se había quedado Jesús, ¿verdad? Y dijimos que no es que los padres de Jesús se habían olvidado de él o se habían despistado, sino que los padres de Jesús estaban dando por hecho de que Jesús estaba con ellos en el camino.
Y la verdad es que no era así. Y estudiamos que también esta puede ser la historia de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros podemos emprender un camino, nuestras decisiones, lo que nosotros pensamos que es correcto y empezamos a andar, empezamos a caminar y después de un tiempo nos damos cuenta de que Dios no está con nosotros en este camino, Dios no está con nosotros en este asunto? Vimos que habían algunos caminos que al principio nos colocábamos en el punto de crisis, que dijimos que era este aquí, el punto de tomar una decisión, el punto de en medio, y al principio no se notaba mucho, porque si unos iban por la derecha y otros iban por la izquierda, al principio íbamos teniendo la misma conversación, íbamos viendo las mismas señales, íbamos viendo los mismos árboles, el mismo césped, las mismas caras, nos íbamos viendo, pero a medida que íbamos dando pasos, el camino se iba haciendo más distante. Iba a llegar un punto en el que los que van por un lado nada tienen que ver con los que van por el otro lado. Y dijimos que el escritor de Proverbios lo expresa de esta manera en cuanto a esto de tomar nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjate qué trágico, no dice su fin va a ser medio regular o su fin no va a ser tan bueno como el otro, sino que aunque parezca un buen camino, un camino recto, un camino que no entraña dificultad, un camino que aparentemente no va a significar mucho esfuerzo. Puede ser un camino que parezca justo, que parezca bueno, que parezca incluso cristiano, dijimos. Pero si Dios no está con nosotros en el asunto, el camino va a terminar en ser un camino de muerte. Y estuvimos comparando dos historias. Por un lado estuvimos hablando de la historia del rey Saúl, ¿os acordáis? Dijimos cómo empezó, cómo Dios le eligió de entre todo el pueblo, cuando el pueblo eligió rey, decidía que quería rey, Dios eligió a Saúl, y Saúl al principio comenzó a andar en los caminos del Señor y vimos que profetizaba, que cantaba, que estaba ungido realmente por el Señor. Pero poco a poco en su caminar empezó a tomar decisiones que no tenían que ver con la voluntad de Dios, sino más bien para salvaguardar su propio poder, su propio reinado, su propia manera de hacer las cosas. Y vimos como el fin fue que Dios le desechó. Mencionamos de pasada la diferencia con David y dijimos que la diferencia con David es que aunque también tomó alguna decisión que no fue agradable delante de Dios, hizo una parada en el camino y reconoció que Dios no estaba ahí y se volvió al Señor. Y mencionamos que fue cuando escribió ese salmo tan hermoso, ¿verdad? No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y comparamos también con la historia de Enoc y dijimos que no sabíamos mucho acerca de este personaje, que solamente había una cosa que sabíamos de Enoc. Lo que la Biblia dice acerca de este personaje es que caminó con Dios. Y estuvimos hablando de que la diferencia en tu vida y en mi vida no es cuánto sabes, no es cuánto tienes, es si Dios está contigo o Dios no está contigo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo en este camino? ¿Estás caminando conmigo? Y dijimos que quizás la pregunta correcta tendría que ser, ¿estoy yo caminando con Dios? ¿Estoy yo en los asuntos de Dios? ¿Estoy yo en el tema de Dios? ¿Estoy yo en aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios? Y el llamamiento era, haz una parada en tu camino y escudriña a ver si Dios está contigo o Dios no está contigo. Y si ves que Dios no está contigo en el camino que has emprendido, si no tienes la bendición de Dios para ese camino, entonces busca al Señor y vamos a obedecer al Señor en lo que Él quiere, en lo que es su voluntad. ¿Amén? ¿Sí? Vamos ahora a lo nuevo. En esta semana vamos a ver el otro lado de la moneda. No es tanto el preguntarnos, el preguntarnos, Dios, ¿estás conmigo en el camino? O no es tanto empiezo a caminar y doy por sentado que Dios está conmigo en el camino porque sí, porque este camino pinta bien. No es empiezo a caminar y Dios sígueme, pon tu sello de aprobación, pon tu bendición en esto porque a mí me gusta, porque tiene buena pinta.
vamos a hablar más bien de aquellas veces que damos por sentado que Dios no está con nosotros. Me va mal. Parece que doy un paso y meto la pata. Parece que las cosas no me salen como yo quiero. Parece que voy caminando y todos son dificultades y todos son tropiezos y todos son meteduras de pata. Y muchas veces damos por sentado, al contrario, que Dios no está con nosotros en el camino. Pero la verdad es que Dios sí está en el camino. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de verlo. ¿Se entiende el contraste con la semana pasada? ¿Lo estoy explicando bien? ¿Sí? Vale. Vamos a pasar muy por encima, de puntillas, por una historia y luego nos vamos a meter de lleno en otra historia que es apasionante. Seguro que os va a apasionar conmigo. Fíjate lo que pasó en una ocasión. Dice Mateo, ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús. Ya sabéis de qué vamos a hablar, ¿verdad? Estaba distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras ellos iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Dije Mateo, este es Lucas. Mateo viene después. Ahora estos 2 discípulos iban caminando. Si eran discípulos, es que conocían al Señor. Sabían acerca del Señor. Seguramente le habían seguido en su camino. Estaban expectantes por ver cómo vamos a vencer al Imperio Romano, ver cómo vamos a salir de esta situación de opresión. Viene alguien que tiene una pinta estupenda. Hace milagros. Nos habla no como los fariseos decían, sino habla como quien tiene autoridad. Es una persona alucinante. Con él vamos a ir a vencer. Seguro que este es el Mesías que estamos esperando. Pero sucede que el pueblo, aquel pueblo que él sanó, aquel pueblo que él enseñó, aquel pueblo que él ministró, gritaba, crucifícale. Jesús fue crucificado, Jesús murió, los discípulos más cercanos fueron dispersados, uno de ellos incluso le negó, el otro le entregó. ¡Qué desastre! Estarían hablando de todo este tema. ¿Y te enteraste de lo que hizo Pedro? ¿Quién lo iba a decir? ¿Y te enteraste de lo que hizo Judas? Madre mía, yo lo veía medio raro a este Judas. Y iban hablando por el camino. ¿Y cómo es que? Y qué desastre. Y mira, y pensábamos que Jesús, y ahora se murió, y vaya, mi gozo en un pozo, diríamos. Qué pena, qué tragedia, qué lástima, qué situación tan chunga, diríamos en Canarias, no sé si aquí se dice esto, qué chungo, qué desastre, qué mal rollo, ¿verdad? Jesús murió, se acabó mi esperanza. Y mientras estaban metidos en todo esto, se les acerca un extraño, alguien que empieza a caminar con ellos. Y empiezan a hablar acerca de las Escrituras. Y este extraño empieza a hablarles de todo lo que desde el Antiguo Testamento decían los escritos acerca de el Cristo. Oye, jolín, pues ¿cómo sabes acerca de las Escrituras? Tú tienes mucha sabiduría, tú. Y iban hablando, dice que caminaron 11 kilómetros. 11 kilómetros da para hablar. Da para pensar, da para hacer preguntas, da para argumentar, da para expresarte cómo te sientes. Cuando llegaron, era de noche, y sigue diciendo el texto que ellos, como era costumbre oriental, le dijeron, oye, quédate a cenar con nosotros. Y se quedaron y seguían hablando juntos. El momento de la cena, un momento donde estás desarmado, no tienes que estar aguantando no, estás desarmado, estás hablando con alguien, estás a gusto. Y fue cuando Jesús partió el pan que se dieron cuenta. Tú eres el Mesías, tú eres Jesús, tú eres el que murió. Claro, Jesús había estado con ellos todo el camino y no se habían dado cuenta de que Jesús, estaban
tan ofuscados en su situación, en su pena, en su lástima, en su rollo, que no se habían dado cuenta de que Jesús, de que Dios mismo estaba con ellos en el camino. ¿Se dieron cuenta? Al final. Muchas veces nosotros también nos centramos en las circunstancias que nos rodean. Y estamos mirando para todos los lados, ¿verdad? Y mira esto, y mira lo otro, y mira lo que pasa, y mira cómo va, y mira la economía, y mira el país, y mira la vacuna, y mira yo qué sé, tantas cosas. Y estamos mirando para todos lados, menos para donde tenemos que mirar. Hay una historia que vivieron los discípulos que a mí me apasiona. Y seguro que a ti te apasiona también. No veo tu cara de pasión por la mascarilla, pero estoy segura de que te apasiona. Y ya vamos a hablar de esta historia. Y había pasado hace no mucho tiempo atrás. Venían de un momento en el que Jesús estaba enseñando acerca de qué era el reino de Dios. Y sabemos que Jesús usaba parábolas para explicar, ¿verdad? Y Jesús estaba diciendo, el reino de Dios es como una semilla que se planta en la tierra y sin que tú y yo sepamos cómo, eso empieza a crecer, empieza a brotar y sale una planta. Y el reino de Dios también es como una semilla de mostaza, que es la más chiquitita, pero cuando la plantas, crece la hortaliza más grande. Y estaba explicando todo esto acerca del reino de Dios. Y después de enseñarles un rato acerca de parábolas, Jesús les dice algo impresionante. Les dice, pasemos al otro lado. Dile a la persona que está a tu lado, pasemos al otro lado. Con alegría, díselo, pasemos al otro lado. Fíjate, solo de esta frase ya se podría sacar un sermón. Pasemos al otro lado. Va a llegar un momento en tu vida en que el Señor te va a decir, oye, llevas demasiado tiempo sentado. Llevas demasiado tiempo dándole vueltas al mismo asunto. Llevas demasiado tiempo enredado con este tema. Llevas demasiado tiempo cargando esta falta de perdón, cargando este rencor, cargando esta enemistad, cargando este mal rollo que tienes con gente. Llevas demasiado tiempo cargando con esto. Es tiempo de pasar al otro lado. Y fíjate también que Jesús no les dice, pasen ustedes al otro lado. Les dice, pasemos. Lo que implica, vete, que yo voy a estar contigo. Vas a ir un camino que va desde un punto A hasta un punto B. Yo voy a estar contigo en el camino. Y de camino pasando al otro lado, se montaron en la barca y dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. ¿Qué es que se anegaba? Que se hundía. Ya estaba empezando a hacer agua. Ahora, un momento. ¿No estamos en la barca porque Jesús me ha dicho que vaya al otro lado? ¿No es Jesús el que me ha metido en este asunto? ¿No me ha dicho que tengo que ir desde el punto A hasta el punto B? Cuando Dios te dice que camines un camino, no tiene por qué ser un camino de rosas. No tiene por qué ser un camino fácil. A veces va a haber que subir alguna montaña. A veces va a haber que bajar algún valle. Y a veces va a haber que enfrentar alguna tempestad. El hecho de que Dios esté contigo en el camino no significa que no va a haber tormenta. La diferencia es cómo vas a enfrentar la tormenta. Aunque haya situación difícil, aunque te encuentres con algo que no es lo más fácil o lo más agradable en el camino, aunque encuentres dificultades, aún así, lo más seguro
es obedecer a Dios. Ahora, cuando Mateo relata esta historia, dice que se levantó una tempestad tan grande que la barca se estaba hundiendo. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que representaba el mar para los judíos. No lo veían como tú y yo, el mar, algo simplemente grande que a veces está quieto y a veces está revuelto. Para ellos el mar tenía una connotación, lo veían como aquello inmenso que no se podía dominar. La Biblia muchas veces cuando habla del mar, habla en términos de inquietud, ansiedad, inestabilidad, incluso de pecado. Fíjate que cuando ellos hablaban del mar o el concepto que tenían del mar casi estaba directamente relacionado con el mal. Era un poder tan grande que no se podía dominar. Y ahora entre ellos habían pescadores profesionales. Y no era la primera vez que habían pasado una tormenta. ¿Os acordáis que en otra ocasión ya estaban en el barco y habían pasado una tormenta y estaban metidos en el rollo este? En esta situación era diferente. Ahora, yo me imagino la escena porque yo necesito imaginarme para ponerme en el sitio, para ver qué es lo que estaba pasando. Y ahí estaban los discípulos. En el mar, en una barca. No era un barco, era una barca. Chiquitita. Bueno, a lo mejor grande. No lo sé. ¿Alguien ha estado en medio del mar de noche? Cuando estás en medio del mar de noche, yo he estado en medio del mar de noche. He estado en barco grande y he estado en barquitas pequeñas. Incluso si tienes la orilla, por lo menos tienes un punto de referencia. Ahora, cuando estás en medio del mar, de noche, con el mar quieto, eso es horrible. Porque a menos que tengas luna llena, no ves ni torta. No quiero imaginarme lo que tiene que ser estar encima en una tormenta. Imagínate los discípulos gritando: ¡Madre mía! ¿Qué hacemos? ¡Saca agua de ahí! Y el otro poniéndose el chaleco salvavidas. ¿Y dónde vamos? ¡Ayúdame! ¡Saca agua! ¡Nos hundimos! ¡Me mojo! ¡Qué horror! Desesperación, pesimismo, sensación de impotencia, angustia, temor, frío, nervios, decepción, frustración, enojo. ¿Cuántos sentimientos tendrían en esta situación? ¿Cuántos sentimientos estarían experimentando? Imagínate si fueran bautistas. Vamos a hacer una comisión pro naufragio. La vamos a llamar CPN. Y de pronto están gritando, corriendo, nerviosos. Bueno, corriendo, dándose prisa, quiero decir. Nerviosos, fatigados. Y miran a la popa y está Jesús durmiendo. ¿Nos apasiona esto? Jesús durmiendo, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. ¿Cómo es que estás durmiendo? Pues no nos oyes gritando, pues no nos ves que la barca se está moviendo, pues no ves que estamos aquí desesperados, pues no te estás mojando, no tienes frío. Jesús estaba en la barca con ellos, Jesús estaba en la tormenta, Jesús estaba allí y estaba durmiendo. Ahora, yo sinceramente no creo que estuviera con un sueño profundo. Yo creo que estaba relajado. Como este medio rollo que te da cuando te sientas en el sofá después de comer, que está medio que sí, medio que no. No creo que tuviera un sueño muy profundo. A lo mejor sí. Yo creo que no se puede tener un sueño muy profundo en esta situación. Yo creo que Jesús estaba tranquilo. ¿Y por qué va a estar tranquilo Jesús en esta situación? Porque a Jesús no le inquieta lo más mínimo el mar, ni la tormenta, ni los gritos desesperados,
Ni tu correr, ni mi correr, ni nuestro... A Jesús no le inquieta, porque Él tiene el control de todo. Él estaba tranquilo. Seguramente estaba esperando. ¿Qué podría estar esperando? Yo creo que quizás Jesús estaba esperando que los discípulos se dieran cuenta de la realidad. Y la realidad es que Él mismo estaba con ellos en la misma barca, en la misma tormenta, en la misma situación. Ahí estaba Jesús. Fíjate qué contradicción. Eran los discípulos los que estaban despiertos. Eran los discípulos los que estaban fatigados, los que estaban sacando agua del bote, los que estaban con frío, los que estaban gritando, los que estaban mirando para todos lados. Y no fueron capaces de ver que Jesús estaba en la barca con ellos. Así que cuando caen en la cuenta de que Jesús está ahí durmiendo, no dicen, tranquilo, si Jesús está durmiendo, aquí nadie que tenga problema, a dormir todos. Tampoco dijeron, menos mal, si Jesús está aquí, pues entonces ya no nos preocupamos de nada, ya todo va sobre ruedas. Sino que se dirigen a Jesús como muchas veces nos dirigimos nosotros cuando estamos en medio de una tormenta. Y no digo que lo hagamos literalmente, pero a veces con nuestra actitud levantamos un puño al cielo y decimos, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Y fíjate lo que dijeron los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otras versiones dicen, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que nos estemos ahogando? ¿Estás en la barca con nosotros? ¿Ves que lo estamos pasando fatal? ¿Ves que tenemos casi literal el agua al cuello? Estamos con frío, estamos mojados, estamos desesperados en medio de esta situación. Y está durmiendo. Y muchas veces puede que nosotros nos sintamos de la misma manera. Estamos pasando por una situación personal, difícil, familiar. A lo mejor tenemos una frustración en algún punto de nuestra vida. Y cuando nos volvemos a Dios no es para decirle gracias que estás conmigo. Es más bien para reprochar. ¿No te das cuenta? ¿No tienes cuidado? ¿Me estoy hundiendo? Fíjate cuál fue la respuesta de Jesús. Se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús calmó el viento, calmó el mar. Esto no era un problema. Él es Dios sobre todo. Él es Dios de todo. El punto en esta historia no es que Jesús haya calmado el viento y el mar. El punto es que estaba con ellos y no fueron capaces de darse cuenta de que Él estaba ahí. Jesús estaba en la barca y eso era motivo más que suficiente para estar seguros, para estar confiados, para saber que si había dicho vamos a pasar al otro lado, da igual cómo me vaya a encontrar el camino, yo sí o sí voy a llegar al otro lado, porque Él me lo ha dicho. Bueno, Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? El salmista, todos conocemos este salmo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque estés pasando la peor situación de tu vida, aunque estés en medio de una situación difícil, de sombra, de oscuridad, una situación amenazante,
No temeré mal alguno. Y el motivo no es que la amenaza se va. El motivo no es que no paso por la amenaza. El motivo es que tú estarás conmigo. Ese es el motivo de que yo no voy a tener temor. Ese es el motivo de que yo no voy a estar angustiado. Que sé que Él va a estar conmigo. Y cuando miramos al futuro y vemos el futuro incierto que se nos presenta, ¿qué va a pasar? Se oye hablar de crisis, se oye hablar de rollos políticos, se oye hablar de economía difícil. No nos pongamos nerviosos. No te agarres de la silla y tiembles. Lo que yo tengo que saber del mañana es que Dios va a estar ahí. Dios me va a estar esperando. Y si tengo que pasar por una tormenta, Él va a estar conmigo en la barca. Y voy a llegar al otro lado, sí o sí. Como decíamos antes, lo único que marca la diferencia entre tu vida y mi vida con respecto al resto de la humanidad es si Dios está o no está contigo. Esa es la única diferencia. ¿Cómo es que no tenéis fe? Les decía Jesús. Fíjate cuál fue el resultado. Temieron con gran temor. Ya ahora no temían a las circunstancias. Ya ahora no temían a la tormenta. Ya ahora no temían a ese mar increíble, indomable. Ahora temían al Señor, diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque nada se escapa del control de Dios. Y pasaron de tener temor de las circunstancias a sentir temor por experimentar la presencia de Dios actuando en medio de las circunstancias. ¿Estáis aquí? ¿Sí? Esto tiene que hacernos reflexionar. A veces pensamos, Dios no está en mi camino. Y ya no vamos a la semana pasada. La semana pasada era el mismo tema, pero desde la otra perspectiva. Esta semana es, no veo a Dios en mi camino. ¿Dónde está Dios? Y yo te invito, no te fijes en las circunstancias. No te fijes en las circunstancias. Voy a hacer una pequeña ilustración y me gustaría pedir a alguien que pasara aquí adelante con €1. Alguien con €1, por favor. Vamos, pues con 50 céntimos. Venga. ¿Qué os hacéis de rogar? Venga, Mari Carmen, que la veo dispuesta. Pero te tienes que quitar la gafa. Déjame el euro. Lo que sea. Bueno, venga, me vale. Dime lo que ves. Una moneda. Chica, ¿solo ves una moneda? Bueno, veo mucha Cartista, gente. eso, pues dime lo que ves. Veo, pues, a mis hermanos. ¿Vale? ¿No? ¿Qué más? Pues no sé, yo veo plantas, Jarrones, jarrones, una planta, silla, un móvil, a Rafa Olero. Rafa, Marta. Vale, hay un montón de cosas que Sí. podemos ver. Sí. Vale. Si te pongo la moneda aquí, cierra este ojo. ¿Ahora qué ves? Ahora a ti. Un poco así de lado. ¿Me ves a mí un poco de lado? ¿Qué más ves? Sí. A Óscar y a Nayara. ¿Ahora? Ahora nada. Abre el ojo, chiquilla.
A ti. Pues no me mires a mí, mira la moneda. Me hizo un desastre la ilustración. Bueno, a ver. ¿Qué te ha pasado con la moneda? La idea es, déjame la moneda, anda. Ahora te la devuelvo. Venga, gracias. Voy a explicar la ilustración porque salió fatal. Bueno, otro día la ensayamos. La idea es, aquí está la moneda está. Pero hay tantas cosas que veo, tantas cosas tan grandes, tantas cosas tan llamativas, tantas cosas tan diferentes, que es un poco difícil ver la moneda. Se me pierde, me pasa desapercibido. Ahora, cuando cambio la perspectiva y pongo la moneda aquí, justo delante de mí, es un poco difícil ver el resto de cosas. Solo veo la moneda. El resto de cosas siguen estando. Seguís estando ahí. Sigue estando el jarrón, siguen estando las sillas, siguen estando mis hermanos. Pero ahora mismo mi atención solo puede estar centrada en la moneda, porque estoy cerca de la moneda. De la misma manera, hay un montón de circunstancias, hay un montón de cosas alrededor. Que seas consciente de que Dios está o no está contigo va a depender de cuán cerca estés caminando del Señor. Cuán cerca estés caminando de Él. Cuánto tus ojos estén fijados en Él. El salmista también decía en una ocasión, Dios es nuestro amparo, ¿conocéis este salmo? Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, mira qué difícil. Aunque la tierra tiemble, ¿qué hago yo? Cantar. ¿Quién canta en medio de una situación complicada? ¿Quién canta en medio de un terremoto? Aunque todo a mi alrededor, y si sigues leyendo el Salmo, la idea se repite. Aunque todo a mi alrededor sea inestabilidad, aunque todo a mi alrededor se mueva, aunque todo a mi alrededor sea como una tormenta, olas que van y vienen, Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Dios es ese lugar seguro donde me encuentro protegido, donde me encuentro cubierto. ¿Dónde está Dios? Yo te invito, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de meditar en el Señor. Vamos a tener un tiempo de examinar nuestra vida. Y si quizás estás viviendo un momento revuelto en tu vida, en tu familia, en cualquier aspecto de tu vida, esta palabra en esta mañana es para ti. Y si estás viviendo un tiempo de quietud, como decíamos al principio, en la vida a veces se levantan tormentas. Así que atesora esta palabra en tu corazón, porque en algún momento tendrás que echar mano de ella. Y tendrás que recordar que Dios está contigo en la barca. Que el que te dice pasa al otro lado, te está diciendo pasemos, yo voy contigo, yo me implico, yo estoy en el asunto. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a no mirar las olas, a no distraerme por los vientos, por la tormenta, aunque sea muy evidente, aunque me esté mojando. Ayúdame a centrar mi atención en ti, a saber que en medio de mi situación tú estás conmigo, porque tú eres más grande, porque tú tienes el control. Y te damos gracias, Señor, porque
Tú eres grande. Te damos gracias porque tú estás por encima de todo. Te damos gracias porque tú eres Señor, porque tú eres Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre mi vida. Y te damos gracias, Señor, porque en los momentos difíciles, en los momentos de inestabilidad, tú eres ese lugar seguro que representa quietud, que representa estabilidad, que representa seguridad. Gracias porque tú estás y tú estarás con nosotros. Gracias porque tienes cuidado de nuestra vida, de nuestros asuntos. Gracias porque estás implicado y te implicaste hasta la muerte, Jesús. Gracias porque, como cantábamos antes, tú eres más que suficiente. Tú bastas. Tu presencia basta, tu persona basta. Para cada situación, para cada problema. Lo que marca la diferencia es que tú estés con nosotros, Señor. Y queremos vivir sabiendo esto, de acuerdo a esto, de acuerdo a que tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y te damos gracias, Señor, porque podemos vivir con esta esperanza, con esta seguridad, dando pasos firmes, sabiendo que si estamos sometidos a ti y andamos en tu voluntad, tú estás con nosotros en la barca. Gracias, Señor. Gracias por esta seguridad que podemos tener en medio de la inestabilidad que hay a nuestro alrededor. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro refugio. Nos escondemos en ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dile a la persona que está a tu lado: no tengas miedo, Jesús está en la barca contigo. No tengas miedo, Jesús está en la barca contigo. El Señor os bendiga.